Este año, como todos los años, se elige un tema de protección para el recurso hídrico. Este año se ha elegido el de agua subterránea y bajo el lema, hagamos visible lo invisible. Y en el recurso en general, es muy invisible. Por ejemplo, la calidad. La cantidad sí la podemos ver, apreciar, podemos ver que fluye una cantidad aproximada, hay formas de hacerlo, pero la calidad, por ejemplo, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Entonces, pero esto tiene un mensaje interesante con respecto al agua subterránea, porque el agua subterránea, en mi opinión, debe ser el último recurso a usar, porque por diferentes razones. Número uno es que las aguas subterráneas en el mundo en general han sido sobreexplotadas. Tenemos un ejemplo patético y triste en Ica, en la cual el tremendo auge en la agricultura ha ocasionado pues un tremendo desbalance con respecto a las aguas subterráneas. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la Yarada en Tacna, ¿no? Desde muchas décadas que se ha sobreexplotado. Esa agua no es tan fácil repoblarla. Los acuíferos funcionan en una forma diferente, no es como un embalse o reservorio encima del suelo, de la tierra, y en la cual se pueden recargar en una forma mucho más fácil, es mucho más complicado. Además, descargar esos acuíferos ocasiona una serie de problemas de geotécnicas, de intrusión marina que jamás se recupera uno cuando ingresa el agua marina, el agua salada en general, a un suelo, por ejemplo, ya no se recupera nunca más, ¿no? Entonces, todos esos problemas de aguas subterráneas se deben a que hay una sobreexplotación. Entonces, debería ser tal vez el último recurso para usar. Con respecto al agua, con el agua superficial, como tú sabes, degradada en todas partes del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez hay retos mucho más difíciles de sobrellevar debido a esa sobreexplotación. Entonces, en este Día Mundial del Agua se le ha querido dar énfasis al agua subterránea, aunque yo digo también es a la calidad del agua, ¿no? Otra cosa, el agua subterránea generalmente actúa como un filtro, así que en muchos casos, no siempre, el agua subterránea es ya filtrado, o sea, generalmente es de mejor calidad. No siempre, hay ciertas otras variantes, ¿no? Y por eso se tiende a sobreexplotar, pero debería ser el último recurso. Yo creo que las amunas cumplen ese gran rol de usar el medio poroso, que es el suelo, ¿no? como una gran reserva para las épocas que no se tienen, ¿no? Y que no se tienen esa oferta de ese recurso. Yo creo que aplaudo la idea de estas organizaciones internacionales y también propias ONGs, la ANA, que ha estado involucrado, en hacer uso de esas tecnologías ancestrales de la cual todavía estamos aprendiendo. Me parece increíble que se le haya dado se le haya dado tan poca atención durante tantos siglos y ahora felizmente las estamos retomando. Ese es un trabajo fantástico. Otro es con estas mismas amunas se pueden recobrar una serie de humedales y bofedales que se llaman en el Ande, ese humedal del Ande, que también crea todo un ecosistema. O sea, no solamente el recurso se beneficia, sino el ecosistema en general se beneficia. Y trae una serie de beneficios. Entonces yo creo que usando todo esto que los antiguos peruanos ya habían hecho, y hay pruebas de ellos por todas partes, ¿no?
retomarlas es rendir homenaje a lo que ellos han descubierto y han aplicado con tanto éxito. Entonces, hay inyección de agua en ciertos tipos de acuíferos. No todos los acuíferos se puede hacer eso, pero su éxito ha sido relativo. Primero que nada, porque el agua que tú inyectas tampoco no es de una buena calidad. El proceso, en la gran cantidad de casos, el proceso es el proceso natural, que es un proceso que demora siglos, si no decenas, sino miles de años en ser completado, ¿no? Depende también el tipo de acuífero, porque hay acuíferos superficiales, por ejemplo, que con una lluvia se suben y bajan. Ese es el nivel. Uno hace un pequeño agujero, por ejemplo, en algún lugar, en una playa, por ejemplo, encuentras agua, ¿no? Cercano, generalmente en las partes bajas, ¿no? Entonces hay un acuífero superficial. Ese cambia con el nivel de los cuerpos de agua que le proveen de agua. Pero estas grandes explotaciones no van ahí, van mucho más profundo. Van a acuíferos bastante grandes, maduros, que han demorado pues siglos en ser llenados y son explotados rápidamente. Ahora, cuando ellos, es como una gran vejiga, ¿no? Es como un gran depósito, se van acabando con el tiempo y demoran en descargarse. Unos demoran más que otros, hay otros mucho más activos, ¿no? Demoran. Pero el gran temor es, como ocurrió, por ejemplo, en Ciudad de México. Ciudad de México era una laguna hace 600 años tal vez, ¿no? Entonces se ha sobreexplotado, por lo tanto ha tenido un tremendo descenso físico de la ciudad. Pero cercanamente al mar, como las zonas cercanas al mar en Ica, puede haber también esa intrusión marina. O sea, por ciertos procesos, el agua salada se mete y ocupa esos espacios. Esos terrenos se pierden y a la vez contaminan totalmente el agua. Hay cantidades de casos en muchas partes del mundo y del Perú, por supuesto. Eso es un gran temor. Acabamos de sacar, acaba el IPCC del grupo grande de científicos que estudian el cambio climático, y dijeron hace muy poco, dieron unos números y después nuevamente acaban de retractarse diciendo, miren, no sé qué, hemos equivocado. El cambio se está dando de una manera mucho más acelerada, especialmente con recursos hídricos, se refieren a los glaciares y otros. Hemos equivocado. Esto va a ser mucho más rápido. Pero por el otro lado, realmente no tenemos esa velocidad. Es un problema bastante complejo y que requiere mucho más que el decir, para tal época vamos a ser iguales o cero con carbono, ¿no? Eso requiere mucho más que simplemente hacer una promesa. Yo creo que el Perú sigue siendo muy modesto en sus contribuciones de carbono, pero en los impactos van a ser realmente bastante significativos, muy significativos. Y el agua, definitivamente, el recurso en general va a estar bastante afectado, bastante afectado. Lo que no sabemos, Mónica, y eso todavía no sabemos bien, es que qué va realmente, cómo va a cambiar el ciclo hidrológico. Antes, nosotros los que sabemos algo de hidrología, usábamos el pasado y basado en eso hacíamos predicciones al futuro. Bueno, eso ya cambió y hay otras reglas. Eso es peligroso, ¿no? Porque hacemos infraestructura, pensamos, planeamos, ¿no? Para hacer un puente, por ejemplo, uno en ingeniería sigue unas normas y hace un estudio hidrológico. Bueno, con estas nuevas normas, estas reglas que están cambiando, eso va a también cambiar. Pero yo creo que el gran reto
es todavía con los cultivos tradicionales, ¿no? Hay una serie de otros impactos, por ejemplo, mira, las aguas y los ambientes calientes atraen una serie de enfermedades y vectores. Se están viendo, por ejemplo, en lugares muy fríos, que no habían zancudos, mosquitos, como se dice en otras lenguas, ¿no? Que ahora los hay. Entonces crea una serie de vectores bastante negativos. O sea, tiene un impacto también el recurso hídrico en la salud y salubridad. El agua que tomamos, no solamente en el Perú. Lima tal vez, Sedapal hace realmente un buen trabajo. O sea, el agua que sale de la Tarjea es una agua de buena calidad, pero el problema es que se mete en ductos que tienen pues 50, 80, 100 años, quién sabe, ¿no? Y tienen filtraciones, etcétera, y el agua se deteriora. Es número uno. Número dos, los grandes retos del agua que tiene microplásticos y los retos del agua que tiene productos farmacéuticos que tú y yo usamos y que excretamos y que las plantas convencionales no los limpian. Estamos hablando de un infinito número de hormonas, de antibióticos que no han sido procesados por nuestros organismos, que es muy poco. Todo eso se ha excretado y está yendo a algún lugar. Y nosotros lo estamos tomando, y eso se almacena en el hígado, se almacena, bueno, se ha visto, se han hecho análisis, etcétera, etcétera. Así que son retos gigantescos, ¿no? Y yo creo que necesitamos políticas, pero también políticos que nos hagan implementar estas acciones. Y mira, los humanos, los pobladores, están dispuestos a hacer eso. Pero tenemos que comunicarlos, tenemos que manejarlo de una forma apropiada. Y hay muchos ejemplos, dicho se paso, interesantes, ¿no? Incluyendo incentivos financieros, porque eso a todos nosotros nos cuesta. La contaminación nos cuesta. Tener una cantidad de pozos, muchos de ellos ilegales, porque hay que ponerle ese nombre, ¿no? Muchos de ellos lo son. No es pues la forma correcta de aprovechar un recurso. Es como cualquier otro recurso, un recurso forestal, por ejemplo, ¿no? Uno puede cosechar algo y ir dejando que los otros se restablezcan, como los recursos que existen en los océanos. Igual, tiene que haber todo un programa para hacerlo apropiadamente. Y sobre todo, es algo que lastimosamente en el Perú no se ha avanzado solamente en el lado de la empresa privada, pero en otro, que es el uso del recurso en agricultura, ¿no? El 80% del agua del Perú se utiliza para agricultura. Donde el agua que se usa, el 80%, porque hay otra agua que no se usa, obviamente en Amazonas, etcétera. Pero el agua que se usa, el 80% más o menos va para la agricultura. Y mucho de ello se hace con riego superficial, que tiene pues 40%, 30% de eficiencia. O sea, la eficiencia, las plantas toman 30% de esa agua. El resto o se pierde o se va por otro lado, pero es cierto que no se toma. En cambio, técnicas de riego por aspersón puede llegar al 60%, riego por goteo por el 80, 90, tal vez cercano al 80 y tantos por ciento, son mucho más eficientes, ¿no? Obviamente requiere tecnología, requiere repensar, pero se puede hacer. La ANA tiene una serie de planes, varias instituciones lo tienen. El gran problema en el Perú no solamente es el plan o la reglamentación, sino la implementación. Siempre ha sido un gran reto. Cuando tú tienes un desorden territorial, de la cual todos somos cómplices, no se puede llegar a esas metas realmente.